terminó y pasó Terminó. años, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esa pobre familia dice que ya, no sé, No, anda... no, pero ya ni se les escucha, pobrecito. Es una locura que el gobierno no dé una contestación a esto, que no dé una respuesta a estas cosas. Y lo que también es muy grave es lo que pasó con Carmen Villalba, ahora la intervención. Sí, el allanamiento que se hizo. El allanamiento que se hizo en el que se descubrió que tenía 4 millones de guaraníes, que tenía una notebook, que tenía medios de comunicación, aparatos celulares. O sea, yo no puedo entender cómo en una penitenciaría estas regalías que tienen los detenidos. Claro, Yo claro. eso no puedo entender, o sea, definitivamente... Sobre todo alguien de tan alto perfil y de Claro. peligrosidad como Carmen Villalba, Claro, una que líder no de un pasa movimiento desapercibida, ¿verdad? guerrillero, sí. Claro que no puede pasar desapercibida. Y decime una cosa, ¿cómo nosotros vamos a pretender aniquilar a este movimiento si la principal líder que está en Claro, en la está penitenciaría está plenamente con operativa. notebook, está con internet, Claro. está con celulares? O sea, No, es pues no. una cosa, pues yo no puedo entender. Pero, y tampoco puedo entender inclusive el resto de los favores que tienen otros en las Por supuesto, penitenciarías. ¿Eh? No. Por eso es que se habla mucho de la penitenciaría de los Estados Unidos y todas esas cosas, porque en los Estados Unidos la penitenciaría es la celda. Y por eso los narcos no quieren ir, claro, como es claro. extraditado. En Porque Latinoamérica es una joda total, o sea, es Claro, un claro. relax. Las cárceles son departamentos penthouse, Sí, sí, sí. ¿verdad? Por Son- eso, justamente eso tenemos para hablar de lo que es la gestión de los distintos ministros en las distintas cartelas que les toca desempeñar. Y lo que es Ministerio de Justicia, lastimosamente nos encontramos con que Barcini está con desafíos importantes Está- que le toca sortear y que le está costando bastante. Y uno de ellos es esto, o sea, lo que ya es un letargo permanente, una ejaculatoria permanente de repetir, tienen celulares, tienen esto, y son gente que no es cualquier preso. Es un preso de alto perfil, de alta peligrosidad, como Carmen Villalba, que tenía dinero, tenía recursos tecnológicos, todo, y sabemos que maneja un movimiento guerrillero, que es el principal Por del país, ¿verdad? supuesto. Entonces, bueno, Pero esas ¿cómo son- le vas a poner notebook, celulares, internet? O sea, pero esto es un chiste. Y encima, como estamos diciendo, no es por una persona que está perdida, no es un pobre reo Claro, cualquiera claro, claro. que puede No, estar que puede escondido, estar inclusive escondido. No, haciendo no, llamados. no. Esta tenía su penthouse ahí Claro, en su propia celda, vamos a decir celda entre Sí. comillas, con todas las Con todas las comodidades. comodidades. O sea, esas cosas pues no se pueden admitir. Y esto ocurre también en la penitenciaría Sí, Tacumbú, ¿verdad? en todos los lugares, no, en todas, en todas. En todas. Esos privilegios, pero yo no puedo entender. Se habla de que justamente no hay ni lugar Ni para lugar. llevar reos a las penitenciarías y resulta que hay tipos que tienen penthouse. Y eso es otra cosa también, el lugar, donde están ubicadas las penitenciarías. El Buen Pastor, que es de mujeres, está en plena En pleno avenida. centro. En plena avenida, en un Sí. polo comercial, ¿verdad? Sí, muy Cosa activo. que, bueno, que ya anunció también el presidente, el ministro Barcini, de que se iba a cambiar esos lugares, que ya tenían un lugar para hacer la redirección de los presos ahí. Pero, así como Tacumbú, que ya se decidió cerrar en el sentido de que los jueces, en teoría, ¿verdad?, ya no pueden ordenar prisión en Tacumbú a partir Pero de ahora. están Porque enviando, ¿no? y siguen enviando. Siguen ¿no? enviando. Pero supuestamente del Ministerio de Justicia ya se solicitó que no ordenen la derivación de los presos a Tacumbú, Ujú. que se vea otro lugar, emboscada o Sí, en pero otro Carlos lugar. Tella, por otro lado, exigió... No, ellos ponen no, su pero, exigencia. pero ellos son autoridades, ellos son departamento de recursos humanos. Sí, de la ellos son penitenciaría. O sea, recursos humanos, ellos exactamente. están en su potestad de Sí, sí, decir, sí. al contrario, ellos hacen el reacomodo, la Sí, 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 reingeniería. la distribución, Acá claro. hay mucho, o no importa si hay muchos, nosotros Claro, habilitamos más cosas. habilitamos más. Hay gente que está medio incómoda en otro Claro, lado, que vengan acá. que vengan acá, ¿verdad? o esos son más amigos claro, acá que allá, claro. entonces Están muy incómodos. acá están los primos, entonces sí, hay que traerla acá. con los parientes. Recursos para- humanos. yo creo que sí. Es la dirección de Forma recursos humanos. una dirección de recursos el humanos. director general de recursos humanos es Rotela. Exacto, exacto. Se encarga de eso. ¿Cómo es que le dicen don Javier? Don Javier, Javier Javier creo que Rotela se creo que se llama. Sí, creo que es Javier. No, pero Don Rotela. No, pero así le llaman los guardias, ¿verdad? Claro, todo, sí, sí. Tipo Al Capone, Sí. ¿verdad? Sí, y los propios presos, porque dice que comen gracias a él, ¿verdad? Claro, Que claro. él no sé cuántas tortillas hace por día Claro, para sí, justamente 2000, para los 3000 pobres. tortillas, para algo los así pobres. para los que no tienen comida. Sí, no. Espectacular, espectacular. Y nuestra penitenciaría
sigue en esas sigue en condiciones. esas condiciones, ¿no? Por eso es un letargo que se va, que esperemos que por lo menos ahora con el actual gobierno pareciera que hay una intención concreta de una buena vez terminar, pero se están encontrando con problemas, ¿verdad? Se están tropezando bastante en solucionar eso. Pero otro tema que es tema de actualidad, lastimosamente, es el tema de Pucheta, de Alicia Pucheta. Es Otro un tema tema. que vamos a analizar legal y políticamente, ¿verdad? O constitucional y políticamente, porque hay dos aristas acá que hay que tener en cuenta. ¿Qué pasa con la señora Pucheta? La señora Pucheta, para que la ciudadanía se interiorice más, Alicia Pucheta es ministra de corte, lo que se le conoce, ¿verdad? Fue defensora, fue jueza de primera, segunda instancia, llegó a la corte, fue vicepresidenta de la República, ¿verdad? Entonces, ella ya tiene en el mundo jurídico una dilatada trayectoria docente, todo, y ahora, bueno, la presidencia de la República decidió designarla a ella como miembro del Consejo de la Magistratura. Pero ahí hay una disquisición técnica y un pequeño raconto documental que hay que hacer, ¿verdad? Por constitución, que acá les quiero leer, ¿qué dice la constitución con relación a los requisitos y la duración de los miembros de la Corte Suprema de Justicia? El artículo 263 dice lo siguiente, y les leo esto y después continuamos la explicación. Los miembros del Consejo de la Magistratura deben reunir los siguientes requisitos: nacionalidad paraguaya, haber cumplido 35 años, título universitario de abogado y durante el término de 10 años, cuanto menos, haber ejercido la profesión o desempeñado funciones en la magistratura judicial, ejercido la cátedra universitaria en materia jurídica, conjunta, separado, alternadamente. Durarán 3 años en sus funciones y gozarán de iguales inmunidades que los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Acá abro un paréntesis, al hablar de inmunidades, que habla inamovilidad, es una de las inmunidades. Tendrán las incompatibilidades que establezca la ley. Pero ¿qué me quedo con este último párrafo? ¿Verdad? Durarán 3 años en su función. Y ahora vamos a la explicación, al relato del caso concreto, ¿verdad? Ustedes saben que las representaciones en el Consejo de la Magistratura, sabemos, está el gremio de abogados, senadores, diputados y representantes del Poder Ejecutivo. Entonces el Poder Ejecutivo tiene el derecho de elegir un representante ante el Consejo. Bien, esa representación, como vemos acá, dura 3 años. Inició la representación que concluyó, que ya feneció, inició el 23 de marzo del 2020 y culminó el 23 de marzo del 2023 de este año. Entonces, acá vemos que inició cuando Mario Abdo era presidente de la República en el 2020, y Mario Abdo, y acá está la pequeña argucia que se quiere usar. Mario Abdo, ¿qué pasa? Comunicó al Consejo de la Magistratura el 23 de marzo del 2020, comunica al Ejecutivo, le dice: el cargo está vacante, a partir de ahora tienen que elegir un nuevo representante. Ahí eligieron a la doctora Mónica Seifer para que ocupe la representación del Ejecutivo ante el Consejo. Pero esa designación vía decreto se hizo en octubre del 2020. Pero acá es importante aclarar que la autoridad puede designar pasados los meses que sea, pero el plazo ya corrió en marzo. O sea, el cargo ya fenecido, que está el acto administrativo del Consejo de la Magistratura que remite al Ejecutivo, le dice: en fecha 23 de marzo del 2020 feneció y vos tenés que elegir un nuevo representante. Y eso hizo el presidente Abdo el 23 de marzo del 2020, pero recién en el año 2020, pero en octubre. Pero el plazo se computa del 23 de marzo del 2020 al 23 de marzo del año 2023, este año, ¿verdad? Bueno, y ahí que se le vuelve a elegir al doctor Kronauwetter, el presidente Mario Abdo, todavía siendo presidente de la República. No se olviden que fue hasta el 15 de agosto y le tocó en marzo del 2023. Entonces él vuelve a elegir, esta vez ya como titular, a Enrique Kronauwetter. Kronauwetter juró en marzo, ¿verdad? Y bueno, acá se planteó antes la disquisición técnica de qué se tenía en cuenta: el plazo de marzo o de octubre que se le designó. Y no, se tiene que tener en cuenta en marzo. En consecuencia, el doctor Kronauwetter tiene que
continúa en su cargo del 23 de marzo del 2023 al 23 de marzo del año 2026. Tiene que terminar esos 3 años. Y bueno, el ejecutivo actual, junto con Honor Colorado, el presidente Beto Velar de la Cámara del Senado, del Congreso Nacional, dijo que por ética Cronenworth tenía que renunciar, porque porque ellos toman como un cargo de confianza el Consejo de la Magistratura, y que él tenía que renunciar para que el presidente actual, Peña, elija la persona que él considere, ¿verdad? Pero bueno, ahí está lo que se llama lastimosamente en Latinoamérica la Realpolitik versus el Estado de Derecho. O sea, como abogado uno tiene que tener en cuenta la interpretación, como le decía acá, no hace falta ser abogado, te dice acá, requisitos durarán 3 años. Y la comunicación que hizo el Consejo de la Magistratura fue hace 3 años atrás, en marzo. Entonces se respetan esos plazos y tiene que ser Cronenworth el que termine el periodo. Por eso es que vamos a ver y vamos a continuar el análisis, este video, donde le hice un pequeño relato para que entiendan lo que pasó ahora, que juró Alicia Pucheta ante la Cámara de Senadores, pero ocurrió un revuelo donde los senadores disidentes, opositores, empezaron a gritar violación, violación. Al hablar de violación, hablan de justamente violación de la Constitución, del artículo 263 que les leí, y se arma el altercado que se arma, que vamos a analizar también eso. Está ingresando mientras los opositores tienen un cartel que indica Alicia Pucheta viola la Constitución. Escuchamos. Violación, 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 violación. Le pido a los colegas, por favor, respetar al pleno. Violación, 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 violación. Señor, la Constitución Nacional. Incidentes en el Congreso. Por favor. Bachi Núñez acaba de golpear a Nakayama, quien estaba también reclamando. A golpes se están tomando, Jenny, en este momento ante el grito Señora senadora, por permanente favor, de violación. Seguimos escuchando. Perdón, le pido por favor, señores. Bueno. Katia González tiene un cartel en la mano. Sí. Los demás parlamentarios opositores presentes. Ciudadana. Y a pesar de esto, toman juramento. Jura o promete desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de miembro titular del Consejo de la Magistratura, observar y hacer observar la Constitución y las leyes de la República. ¡Sí, puedo! Si así lo requiere Dios y el pueblo paraguayo, os lo demando. Invito a los colegas senadores a saludar a la nueva ministra miembro del Consejo de la Magistratura. No se puede creer lo que estamos viendo, Jenny, en medio de un grito incesante de violación a la Constitución Nacional claramente, y en medio de golpes. Incluso se da el juramento de Alicia Pucheta como representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, a pesar de que una y otra vez reiterativamente se ha hablado de este decreto 9116 que ha sido totalmente omitido por el Ejecutivo para poder pasar a nombrar a Alicia Pucheta y a dejar de lado a Enrique Cronenworth, que asumió en el cargo, que había jurado en abril de este año por un mandato de 3 años, de marzo de 2023 a marzo de 2026. Oficialmente, de esta manera, se da la primera violación
a la Constitución Nacional durante el gobierno de Santiago Peña. A menos de 100 días, en medio de empujones y golpes en sesión del Congreso, recordemos que esta mañana no llegaban a tener quórum. Ahí está uno de los que estaba aparentemente fuera del país, el senador cartista Gustavo Leite. Mucha atención con lo que va a pasar esta tarde en el Consejo de la Magistratura. A las 16 se va a tener una sesión donde esta mujer va a ir a sentarse como representante del Ejecutivo para votar en una terna sumamente importante y relevante para nuestro país. La terna de los jueces de garantías contra el crimen organizado, nada más y nada menos. En este momento donde Paraguay está teniendo un gran escándalo, en el caso, por ejemplo, Sebastián Marcet a ultranza y otras derivaciones, o en la acusación que viene desde Colombia sobre el propio expresidente de la República, Horacio Cartes, en el caso Marcelo Pecci. Escuchamos al senador Eduardo Nakayama. Dicen lo que tiene que hacer, que acepte que a las 11:30 de la noche tenga que sacar un decreto violando la Constitución Nacional, interrumpiendo un mandato de acuerdo a lo que decía claramente y que todos los presidentes han respetado, y que de esta manera tengan que violar y pisotear. Y esto principalmente, además de lo que es el movimiento Honor Colorado, que se entiende claramente a qué responden y cuáles son sus intereses. Me apena que aquellos que se dicen opositores, que están allí y que se han prestado para este pisoteo de la Constitución Nacional, sigan fungiendo de opositores. Pero a partir de hoy la sociedad paraguaya va a saber perfectamente quiénes son. Nombre por nombre van a saber quiénes son los violadores de la Constitución Nacional. ¿Qué quieren hacer con el copamiento del Consejo? Física de Basilio Núñez ahí, senador. Yo lo que menos me interesa a mí es ninguna agresión física a mi persona. Lo que a mí realmente me preocupa y lo que aquí nosotros tenemos que respetar es la Constitución Nacional. Bueno, acá vemos una vez más el escenario bochornoso. A mí me preocupa realmente dos cuestiones. O sea, primero, vemos, y ya va a dar pie al siguiente tema, que es los 100 días de gobierno, que los propios senadores, en este caso la Cámara de Senadores, repito, la doctora Pucheta hace el juramento o promesa ante el Congreso, ante la Cámara de Senadores, pero vemos qué es lo que pasa ahí. Una vez más, gritos, altercados, vociferaciones, o empujones. Bachi Núñez otra vez viene y le empuja al senador Nakayama, se levantan los demás, gritos. Beto Velar no pudo, apenas se le escuchaba tomándole juramento, ¿verdad? O sea, este tipo de cuestiones dañan gravemente la institucionalidad, y los senadores y también la autoridad en general que tuvieron que ver con todo este proceso de juramento, se daña la imagen del gobierno, del Estado paraguayo, no del gobierno, porque hay que entender que el gobierno es el presidente de turno con sus ministros, pero el Estado paraguayo somos todos nosotros. Es la imagen pública, la imagen internacional, ¿verdad?, que estamos también proyectando, y que es lo que yo siempre digo, hay una constante contradicción entre lo que el presidente de la República está luchando y está tratando de llevar adelante, que son políticas públicas, y su equipo político, sus senadores y diputados, que parecieran ser que le están tirando bleques constantemente, ¿verdad?, que le están blequeando ahí con este tipo de cosas, ¿verdad? Yo creo que al hacer estas designaciones, para mí constitucionalmente está claro que evidentemente no procede, pero en el caso de que exista algún argumento que desconozcamos, o algún decreto que no exista, no, ¿verdad? Pero la Pucheta es la misma Pucheta que se agarra del argumento de octubre. Del argumento de octubre. O sea, ella misma dice. Y ella como docente, como ministra de Corte, tiene que saber que no puede ella invocar el argumento que invocó. O sea, que no se puede, ¿verdad? Por supuesto. Directamente es una vivada, ¿verdad? Entonces claro. yo creo que
Ni ese tipo de siquiera una cosas. avivada, la avivada folclórica Folclórica, paraguaya, la ¿verdad? belleza Porque, criolla. la belleza criolla, porque realmente una avivada es bajo otro fundamento, Claro, o por lo menos claro. aprovechándose de otras circunstancias. otras Pero circunstancias. hay que tener en cuenta que la ley, justamente Diego leyó el artículo constitucional. La ley es 1 más 1, 2, y en casos como esto es clarísima, no da lugar a duda. O sea, la claridad de la redacción de ese último inciso del artículo 263 es demasiado claro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la duda? ¿Por qué exponer eso desde el punto de vista legal, como estuvimos diciendo, y desde el punto de vista político? ¿Por qué hacer un desgaste de este tipo? Claro. ¿Verdad? Porque ahora vamos a llevar unos 15 días de una discusión, pero Claro. que no va a llevar a nada, va a llevar a nada. porque esto ya está, Ya ya o está sea, cocinado. La famosa ¿verdad? teoría Eso- de los hechos consumados. Exacto, ¿verdad? Esto ya está liquidado, ya no hay más nada que hacer. Ahora va a llevar a una ofensa y un Sí. ataque y una Ya están contraataque. anunciando juicio Ahí, político, todo. juicio político otra vez. O sea, te das cuenta de cómo nos pasamos buscando problemas. O también somos muy inocentes, porque ahí justamente dijo la colega que había una sesión el día de, creo Sí, que de sí, hoy. sí, sí, hoy ya era. Sí, hoy, sí, sí, el ya día de va a hoy, tratar muy temas, importante del Consejo de la Magistratura, en la que se va a atacar, a nombrar a Claro, jueces empezar a- o fiscales que van a Sí. intervenir en estas causas muy trascendentales. O sea, no quiero ni pecar de inocente. O sea, Claro, seamos inocentes, inocentes. ¿verdad? Desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político, es totalmente improcedente y un desgaste sin necesidad. Y nuevamente la actitud de este personaje de Bachi Núñez, ¿verdad? Que se va y le ataca a Nakayama. O sea, ¿qué necesidad hay de hacer una cosa así? Eso es justamente la falta de argumento, la falta La de prepotencia. fundamentación y la prepotencia que tiene este personaje, ¿verdad? O sea, ya yo creo que tiene que ir bastando esto. Se merece inclusive una amonestación, que Beto Velar no es capaz de poner orden. Ya ha demostrado en otras oportunidades que él o se hace del tonto cuando hay un griterío y una discusión o una pelea, nada menos que en el seno del Congreso, en el seno de la Cámara de Senadores, o no puede controlar, o no le puede controlar a la gente. Imagínate, en medio de gritos, que esta señora esté jurando. Un miembro del Consejo, y aparte, otra vez yo digo, de parte de la doctora Pucheta, creo que ella ya no necesitaba tener un cargo, ¿verdad? O sea, a esta altura del campeonato, con todos los cargos que tuvo, con todas las funciones que desempeñó, también es de evaluarse. Yo aceptar otra vez un sinceramente me cargo. muero si es que estoy jurando en un cargo como ese, después de la trayectoria que uno Claro, tiene, claro. ¿verdad? Y que te estén gritando de esta forma como un violador de la Constitución. Sí, sí, sí. O sea, es una falta de delicadeza de ella. Claro. Y hay que agregarle a esto el carácter, Dios mío, en estos casos es tan difícil señalar esto, que en derecho todo tiene un carácter sacro. Sí. O sea, sacro viene de sacramental, ¿verdad? En derecho nosotros respetamos mucho o sea, debe tener mucho respeto encima un cargo como este, Claro, del Consejo de la Magistratura, la solemnidad del acto y del cargo que se asume. Sí. No puede haber ab inicio, desde el principio no puede haber una duda vicio, con respecto, claro. un vicio, una duda respecto de la veracidad, o sea, respecto de la correspondencia de tu cargo, claro, ¿verdad? sí. Entonces, esas cosas, por ejemplo, tiene que ver mucho con la delicadeza personal, personal. de que uno se preste a eso, Claro. ¿verdad? Con el agravante que esta señora ya ocupó todos los cargos habidos y por haber, fue miembro de la Corte Suprema, fue vicepresidente de la República, o sea, ya basta, ¿verdad? Yo creo que este desgaste también de las personas. De las personas, claro. Tenemos tanta gente capaz, tenemos tanta gente de trayectoria. Dentro del derecho tenemos gente muy destacada, muy respetable. Pero no se da lugar. ¿Verdad? Y el círculo gira alrededor de las mismas personas. Es increíble cómo se van rotando dentro del mismo círculo. Ahí lo vimos a Hernán Rivas abrazándole y saludándole con toda la solemnidad, con todos los honores. O sea, Esas son cosas realmente que uno es tiene, vergonzoso, que uno tiene sinceramente. Tiene que cuidar porque acá lo que hay que entender, y los funcionarios públicos tienen que entender,
porque ellos son todos funcionarios públicos, que el cargo no les pertenece, la institución no les pertenece. Esto no es algo hereditario, ni es un mecanismo de sucesión consanguínea, ni una especie de reinado, ni nada, sino que son pasajeros. Los cargos son pasajeros. Si se te da la oportunidad de tener varios cargos, perfecto, pero uno lo que no tiene que tratar es tener esta imagen de querer atornillarse en un cargo, de la voracidad del poder por la voracidad. O sea, y que se entiende, ¿verdad? La política es justamente la conquista permanente del poder, ¿verdad? Claro. Estamos claros, ¿verdad? Pero el poder por el poder tampoco. O sea, el poder no es un fin en sí mismo, un medio, es Claro. un medio para La obtención de transformar un fin. vida, Claro. para una vocación de servicio, para ejercer la vocación de servicio. Porque ¿para qué quiere uno llegar a un cargo? Porque ese cargo te habilita a generar las transformaciones que necesitas, que necesita la sociedad, ¿verdad? Atiendan la forma en la que uno habla. No es yo llego al cargo para favorecer a mis amigos, a mi novia, a mi vecino, a mi grupo del EXA. No. Yo llego para ejercer una función de político, para vivir la política al servicio del otro. Y bueno, y eso es lo que, y con otras experiencias internacionales también vamos a hablar de cómo este tipo de actitudes y de situaciones desprestigian a los políticos de carrera, a los funcionarios de carrera, y al final te dice la gente, no, vamos a traer una persona que venga afuera, y al final termina siendo el remedio peor que la enfermedad muchas veces, Sí, ¿verdad? y el desgaste, y le están exponiendo nuevamente al presidente de la Claro, República. nuevamente. Porque Nuevamente. Evidentemente, finalmente es la Él es el presidencia. que firma, por Claro, supuesto, él es el que claro. firmó el decreto. O sea, eso hay que tener en cuenta, que yo creo que se le está haciendo la vida imposible Sí, al sí, presidente sí. de la República. Y ahora esto va a ser una fiesta que va a durar por lo menos, un mes. Sí, Yo creo que va a durar todo esto. No, mucho. Esto recién empieza. Recién empieza. Porque le van a hacer la vida imposible Claro. a la pucheta. Por supuesto, No. pero es una lástima, realmente una gran lástima que tengamos que andar de ¿cómo se dice? Polémica en De polémica. polémica en polémica. De Ese es el escándalo en tema. De escándalo. escándalo en Como si escándalo. fuera esos programas de Chimento. Sí. Y cuidado con violar la ley. Yo siempre eso alerté, siempre eso destaco en la universidad mismo, siempre eso suelo destacar a los alumnos, que la ley no puede ser manoseada. El manoseo de la ley es delicado porque se sientan antecedentes. Decimos nosotros en derecho, se sientan jurisprudencia. Entonces, la jurisprudencia que se va sentando en estos casos es grave, porque mañana otro le va a hacer a ellos lo mismo que ellos están haciendo ahora, ¿verdad? Y se van a agarrar de ese antecedente. De ese antecedente, o sea, Claro. jurisprudencia digo yo a nivel de sentencia, ¿verdad? En este caso es un En este caso antecedente. es la ley de la selva. Es la ley de la Se selva. aplica la ley de la selva, el Claro. más fuerte sobrevive, ¿verdad? Claro. Y no es así. En un estado moderno, en un estado de derecho, justamente la ley existe, el marco jurídico existe para que la ley de la selva no se perpetúe, para que todos tengamos los mismos derechos, y existen personas que están en inferior o en mayor grado de superioridad jerárquico, laboral o lo que sea, y para eso existe la ley, para evitar esa arbitrariedad, para evitar que la persona se extralimite en las acciones y lesione los derechos y los intereses de la otra persona. Por eso siempre se dice, la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro, en un estado de derecho, en una sociedad normal. Sí. Pero estamos asistiendo ante congresos que gritan, parlamentarios que traen cuestiones que personales, atropellan la ley. que Que pegan, atropellan que la ley. empujan, Claro. que gritan, que actúan como una especie de barra brava de clubes, ¿verdad? Sí. Y ese es un ejemplo negativo para sociedades como la nuestra, de poca formación, que dicen, pues, si hace el senador tanto, la diputada tanto, voy a hacer yo también, en mi trabajo, en mi familia, en mi casa, en mi colegio, ¿verdad? En la universidad voy a hacer lo mismo, voy a hacer también yo una manifestación, voy a hacer esto. ¿Por qué si él tiene derecho? Todos tenemos derecho. Entonces, esas son cuestiones que como las autoridades, como autoridad, tiene que tener en cuenta, porque sus actos tienen repercusiones. Claro, y ahí se demuestra la incapacidad absoluta del diálogo
y de la imposición De por la medio de las imposición. ideas Claro, de una claro. situación Que determinada. esa es la política. Esa justamente, es la el política. ejercicio El dialéctico. juego político consiste en eso, ¿verdad? En discutir y expresar en idea y con idea fundamentar las posiciones de cada uno. Lo que pasa es que, como digo, vos te vas a ir a atropellar al otro porque no tenés argumento. Claro. No tenés un elemento de defensa, ¿verdad? Claro. Entonces, tu único elemento es atropellarle al otro y ir a empujarle como le empujó ahora a Nakayama o lo que sea. Ok. Que constancia que Nakayama no hemos No. hablado, no tenemos contacto con Nakayama, ¿verdad? No. Pero es realmente ofensivo para un ciudadano de la nación ver que su Congreso se está portando de esa forma. Ver un juramento de una miembro del Consejo de la Magistratura que jure mientras parlamentarios están gritando que es una Como si violación fuera a la que están en la Constitución. cancha, sí. Por supuesto, es un acto bochornoso, totalmente sin sentido y, como digo, un desgaste político muy importante. Innecesario. Innecesario. Hay tantas cosas donde quemar espoleta, ¿verdad? Donde Claro, todavía no empezamos. ¿eh? Y ya estamos quemando, Y mira, que ya estamos se está quemando muchísimas bastante, poletas, estamos bastante, quemando. bastante. O sea, yo creo que se está Hay que- estamos adelantando mucho el desgaste. Claro. Y yo no sé cuánto va a aguantar esto. Claro, y ya hablando lo que son porque ya se empieza a hablar de los 100 días de gobierno que se van cumpliendo, el análisis justamente parece mentira. Generalmente siempre se le ataca al presidente de la República, ¿verdad? Nuestro presidente ahora justo no hay ningún ataque que hacerle a él como en su persona, ¿verdad? En su investidura, salvo ahora este problema que él firmó el decreto y él es la autoridad máxima que firmó esto, ¿verdad? Sí, Pero sí. acá el problema está en que el partido de gobierno, y ni siquiera el partido de gobierno, el movimiento que le llevó al poder a Honor Colorado, al presidente de la República, tiene que un poco bajar unos cuantos cambios, porque nos están dando cuenta y están boicoteando la gestión. Los políticos en las cámaras de senadores y diputados con estas actitudes están tirando, están embarrando la cancha sin necesidad. Y uno tiene que cuidar, encima que la oposición acá no existe. Pareciera ser que los propios senadores y diputados, que son los representantes, que son los que deberían ser los RPP del gobierno, que deberían estar llevando las iniciativas, las propuestas y con su ejemplo transmitir la esencia y la imagen que el gobierno quiere proyectar. No, ellos están a uno se le suspendió, que Yamil Gay, por tratarle de bandida, de esto, de lo otro a las mujeres. Otro que se pasa gritando, vociferando, en polémica siempre. Y así, cada uno actúa como si fuera una especie de chita, acá algunos senadores y diputados. Y hay que cuidar, porque uno, como siempre se dice, uno está arriba, pero no siempre está arriba. Y cuando uno deja ese Gira. cargo, uno tiene que cuidarse, porque los que están allá abajo están con un hambre para pasarte factura. Entonces uno siempre tiene que ser humilde nomás en el ejercicio de sus funciones, porque la historia es circular, va girando. En algún momento uno está arriba, estamos abajo, y uno tiene que siempre con su testimonio cuidar esos aspectos, y más todavía cuando uno está tomando decisiones, y más aún cuando porque lo delicado acá es que no se dimensiona, que ellos no dimensionan, porque nosotros sí, es que ellos están ahí porque el pueblo les puso, o sea, porque se les eligió democráticamente. O sea, si yo soy un diputado, un senador, yo todos los días voy a vivir con 50 yunques en mi espalda, porque voy a cuidarme de cada milímetro de palabra que digo, de cómo me visto, de lo que hago, de lo que no hago, porque ya tengo una responsabilidad extra. Aparte de mi responsabilidad de ciudadano, yo estoy ejerciendo activamente un cargo de poder y estoy representando a un grupo de personas o a un partido determinado, ¿verdad? Que me ponen en el cargo con el voto. O sea, es una responsabilidad, es un plus que uno tiene como doble responsabilidad de ciudadano una vez que accede a esos cargos. Y esta gente toma como si fuera cualquier cosa, sumado como un trofeo a particular. que aparte ellos cumplen un rol político que tiene que ser custodio justamente del ejercicio de las políticas públicas, de la implementación de las políticas públicas del gobierno. Y ellos están haciendo lo contrario. El presidente se esfuerza en ir de viaje a Estados Unidos, reunirse con los empresarios más importantes del mundo, estrechar lazos, y acá
constantemente se se pasan le está dando una imagen terrorífica a nivel... que es algo que es algo que hay que cuidar. Y el otro aspecto también es el aspecto de los ministros, que los ministros tienen que empezar a demostrar más también cintura política, Y en solvencia. el sentido de que ellos salgan a defender su gestión, no más como ocurrió con el Ministerio de Justicia, que el propio presidente de la República salía a defenderle a un ministro. O sea, eso no tiene que pasar, ya hablamos, eso los ministerios justamente son los fusibles que tienen que saltar primero antes que el presidente, porque si al presidente llega algo, directamente ya es una caída de un gobierno, o sea, cae todo y se tiene que hacer un juicio político y tiene que conformarse un nuevo gabinete, o sea, es mucho más complejo y el desgaste político y civil de la República es grande. Entonces para eso están las figuras, no es porque uno le considera un dios al presidente, sino que porque hay una consecuencia institucional mayor que es el ataque directamente al presidente, no por el ser humano que ocupa el cargo, sino que por lo que representa ese cargo, esa función, ¿verdad? Entonces ese es otro tema también a tallar, que es la fuerza que tienen que tener los ministros, porque también el ministro tiene que demostrar. Ahí vemos en Argentina como el ministro de Economía fungía de presidente, ¿verdad? O sea, que bueno, que perdió ahora las elecciones, pero lo que quiero rescatar nomás es que cada ministro tiene que realmente embanderarse de su cargo y ejercer esa defensa del cargo y esa representación, Claro, porque hace pero a un es que- gobierno Pero fuerte. es que es el desarrollo de sus funciones. Claro. Es él el que tiene que responder. Que tiene por, que responder. Es una de las responsabilidades Sí. del cargo. Es eso justamente, de poder defender su cargo y no tirarle la pelota al presidente de la República y hacer que nuevamente el término desgaste, ¿verdad? Desgastarle al presidente de la República. Parecería que todo está conspirando para atacarle a él, pero de su propia gente, de su ¿verdad? propia, De su propia gente. fuego amigo, como hablamos. Claro, de fuego amigo está viniendo la conspiración, Una conspiración. para desgastar la figura presidencial. Y eso es algo que no se debe dar. El presidente tiene que ser el último escalafón Claro. al que se tiene que recurrir, Claro. y si es posible no recurrir luego, ¿verdad? Claro. Y la cosa tiene que quedar a nivel de los ministros, Claro. ¿verdad? Inclusive a nivel de directores o a nivel de viceministros. Claro, claro. Esa es otra cosa. Vos te das cuenta que los viceministros no tienen no, casi no, intervención no, en el, no. en el gobierno, Ni en los nuestro propios país. ministerios, ni en los propios ministerios. Son meros... No, mucha gente no le conoce ni a los no viceministros. le conoce a los ministros. A los A viceministros. los viceministros, sí. No tienen No, mucha... a los ministros luego no. A los ministros no luego. Damos el ¿verdad? caso de parientes Claro. nuestros que le preguntamos que tienen 20 y pico años, le decís, Sí. decime el nombre de dos ministros y Sí, no se si sabe. le decís quién es este, ahí dice que yo, como a nosotros nos gusta mucho la política, dice, mira, ya está fulano en el shopping o en un lugar, ¿quién es este? Dice, y la senadora tanto, dice, no sé, no sabía. Ah. O sea, Bueno, y ahí vamos a la falta de trayectoria. Claro. Ahí vamos a la falta de esa conscripción que Claro. decíamos, de esa conscripción política que tiene que tener la gente, que viene de una trayectoria, por ejemplo, viste, nosotros en el ámbito del derecho, por ejemplo, que viene de una larga De una trayectoria, larga, claro. ¿verdad? Que vos decís, bueno, sí, está bien que se le ponga a tal persona Claro, en el cargo, porque ya se destacó muy en esto, en lo merecido, otro. ya, claro, ya es la culminación de una carrera. una carrera. Estos son actos de culminación de una carrera en la que entonces, bueno, siempre yo te suelo contar de que a mí se me ofreció a los 28 años ser juez de Juez. primera instancia en lo penal, claro. ¿verdad? Y yo rechacé porque dije que no me merecía un cargo así a esa edad. A esa edad. Ahora se está dando a cualquier edad, cualquier cargo, cualquier cosa. O sea, es grave, es grave. No se puede estar siguiendo estas posturas, esta estas posturas dinámica. políticas. Bueno, política esto no es política, ¿verdad? Esto Ahí es, tenés arriba que llegó a ser presidente del jurado. y ahí está, le está saludando a la pucheta, él como gran personalidad. Como gran jurista. Ese tipo tiene que estar afuera y se le tiene como que hay un odio nomás que se le Claro, desarrolló contra él, claro. y que Hay una pobrecito, animadversión hay una nomás. animadversión nomás Sí. hacia él y nada más que eso. Otra cosa delicada, para continuar en lo que es los 100 días, es ese constante versus que se hace entre el presidente del Partido Colorado y el presidente de la República dentro del propio Norte Colorado también, que hablamos, como ellos decían, en el comando decidimos esto.
Sí. En el comando, acá hay que tener en cuenta que está bien ser un grupo organizado, pero ya terminó la campaña. O sea, Sí. la campaña política terminó. Ahora hay instituciones, hay poderes del Estado y uno tiene que manejar eso de otra forma. Está bien que el Partido Colorado es el partido de gobierno y en la Junta de Gobierno se tienen que tratar los temas de Estado, pero cuidado con puentear al presidente de la República, Claro. porque ahí uno está haciendo un quiebre De la del estructura. complejo equilibrio de Claro. división de poder, ¿verdad? Claro, Es decir, claro. que, bueno, quiere decir que Ni siquiera hay división de poder. hay un Claro. hay un poder Hay un cuarto oscuro, poder, claro. claro. Hay un cuarto poder, un quinto poder o un poder en la sombra, como se dice, ¿verdad? Que es el que decide a los otros, ¿verdad? O sea, Cierto. esas son cuestiones también de delicadeza política que uno tiene que tener en cuenta, porque de repente los senadores, diputados o otros políticos creen que ellos son los importantes, ¿verdad? Y se saltan cabezas y hay que respetar los cargos, las preeminencias y la jerarquía, ¿verdad? Al presidente, al vicepresidente, hay que cuidar esas imágenes, como le decía, no por las personas, sino por lo que se representa y lo que administran, ¿verdad? Y porque esto es un gobierno, un equipo. Yo creo que acá hace falta más ese concepto de trabajo en equipo. Hay muchos caciques acá, muchos que quieren embanderarse ellos como líderes y demostrar ellos que tienen territorio, que tienen una parcela del Estado a disposición de ellos, y muchas veces eso ahora está lesionando al propio gobierno, ¿verdad? La imagen del propio gobierno, que son cosas que uno tiene que saber manejar y administrar, porque en Honor Colorado lo que está viendo ahora es una suerte de demostrar de liderazgo emergente. Un Bachi, por ejemplo, que quiere destacarse cada vez más. Él dijo, yo quiero ser presidente del Congreso. O sea, él está apuntando en algún momento a ser presidente del Congreso. Entonces, cada uno tiene ahí su propia línea, que está bien, ¿verdad? Pero uno no tiene que esa línea anteponer a la del propio presidente de la República. Claro, no, a los intereses superiores, claro, de tu movimiento, ya que hablando de del movimiento, gobierno. En este caso ya es el Estado. Esta es del En este gobierno, caso, del claro, Estado. O sea, obvio. eso es lo que uno tiene que cuidar, porque ahí se da lo que de repente en otros medios se dice, se decide en la calle España. Ujú. Y eso, entre broma y broma, uno tiene que tener en cuenta, porque termina lesionando la imagen internacional, porque es lo que va a pasar con Argentina, que no se le tomaba en serio ya Alberto Fernández No, los últimos. sí. Ahora le dicen no existe. Sí, no existe. Más o menos nadie quiere saber Sí, sí, qué sí. opina él, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y eso no está bien, no está bien, porque se está acostumbrando a tener como que al presidente se le está poniendo como en un jarrón, como en una pieza de museo, y otros son los que deciden Claro, por él, ¿verdad? claro. O sea, entonces quiere decir que uno ya va a asumir eso y va a poner nomás personas ahí y otros son los que mandan. O Claro. sea, se rompe la institucionalidad y se da pie a que fuerzas oscuras estén controlando los hilos del país. a que ¿verdad? nuevos poderes o a que que nueva y me salió fuerza de cuerpo lo que dice poderes fácticos. Poderes O sea, fácticos. los famosos poderes fácticos tengan que estar actuando por las personas que se les votó, eligió y se les puso en ese lugar. así mismo. Son cuestiones delicadas. Bueno, en el segundo bloque vamos a hablar de los ministros, ¿verdad? Sí. De las funciones de los ministros y del desempeño de los ministros en estos 100 días de gobierno del presidente de la República. Bueno, seguimos con ustedes en un rato, nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos, ¿eh?